Pertenezco a la Escuela de Ingenieros Militares y estoy cursando actualmente el primer semestre de Ingeniería Civil a Distancia. A continuación veremos una breve presentación de la temática que se ha visto en el primer corte correspondiente a la asignatura Expresión Oral y Escrita. ¿Qué es el lenguaje, habla y comunicación? Tenemos 4 tipos: lenguaje, lengua, habla y comunicación. Lenguaje es la capacidad para poder establecer comunicación mediante palabras, signos orales o escritos. El lenguaje presenta diversas manifestaciones en las distintas comunidades en el planeta. La lengua es un sistema de signos o palabras que los hablantes aprenden y guardan en la memoria para utilizarlo cada vez que lo necesiten. El habla es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de sonidos o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Comunicación es la transferencia de información y entendimiento entre personas por medio de símbolos o sonidos con significados. Tipos de comunicación, por ejemplo, verbal, no verbal, etc. De esos tipos tenemos 2: comunicación verbal, comunicación no verbal. La comunicación verbal se puede realizar en 2 formas: oral, por medio de signos orales, y palabras habladas, por ejemplo, gritos, silbidos, llantos, risas, miradas, gestos, etcétera, etcétera. Comunicación no verbal se realiza a través de una multitud de signos de gran variedad, por ejemplo, no fumar, prohibido parquear, ceda el paso, etcétera. Esta comunicación más que todo la vemos a través de letreros, por ejemplo en las calles, las que nos dicen, por ejemplo, las señales de tránsito. Ahí vemos el tipo de comunicación no verbal. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos el lenguaje corporal, por el cual a través de los gestos, modo de vestir, movimientos corporales y el lenguaje icónico, el cual incluye formas de comunicación no verbales, por ejemplo, sirenas, morses, braille, lenguaje de los sordomudos. Elementos de la comunicación y ejemplos. Por ejemplo, comunicación es el proceso por el cual se transmite la información entre un emisor y un receptor. Tenemos el emisor, que es quien envía o transmite el mensaje. Mensaje, información transmitida por el emisor. El canal es el soporte o medio físico por el cual circula entre el emisor y el receptor, por ejemplo, la radio o la televisión. Receptor, personas que reciben el mensaje. Código, son los signos, palabras y reglas que conocen el emisor y el receptor. El ejemplo muy común de una pareja hablando por celular es el siguiente: amor, voy llegando a tu casa, espero estés lista, te estoy esperando, no demores. Funciones del lenguaje y ejemplos. La función, la primera, emotiva o expresiva. La intención, el emisor expresa emociones y sentimientos. Recursos usados, exclamación o interrogación. Uso de pronombres y formas en primera persona. Por ejemplo, ¿qué alegría tengo? ¿Te lo había dicho antes? La otra función es representativa o referencial. La intención es informar o transmitir el contenido, el mensaje. Recursos usados, léxico sencillo, claro y apropiado. Por ejemplo, el caucho es buen antideslizante. La otra función es conativa o apelativa. La intención influye, aconseja o llama la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Los recursos usados, el uso de formas verbales y pronombres en segunda persona, entonación, exclamación o interrogación. Ejemplo, ¿cómo estás? Ven que te estoy llamando. La otra función es el poético o estética. La intención es expresar mensajes de forma bella. Los recursos usados son el vocabulario selecto, lenguaje cuidado y usos que evoquen belleza. Por ejemplo, las nubes, cual pocas de algodón, esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Función, fática o de contacto. La intención es asegurar que el canal por donde se establece la comunicación funcione. Los recursos usados son preguntas o expresiones sencillas para saber si el receptor capta el mensaje. Ejemplo, oiga, ¿me oye? Diga, le escucho. La otra función es metalingüística. La intención es explicar y aclarar aspectos. Los recursos usados, frases sencillas y claras, términos precisos y concisos. Ejemplo, gato es una palabra primitiva y gatito es una palabra derivada. A continuación veremos el siguiente punto: función de la coma y ejemplos. La coma tiene función de pausar brevemente un texto, de que se visualice y se interprete bien los ritmos de un escrito. La coma nos ayuda a entender
identificar y recepcionar de manera dinámica el fin de un texto. Por ejemplo, de nada sirve hacer un texto donde no lleve ni comas ni nada de puntuación. ¿Por qué? Porque si leemos a toda marcha, de pronto no se puede entender el mensaje que quiere transmitir el párrafo. Los ejemplos son: Juan David, favor realizar las actividades dentro de los parámetros establecidos, recuerde que hay un límite de tiempo. Ahí estamos haciendo una pequeña pausa donde dice establecidos, para no seguir derecho y de pronto dudar o por lo menos causar el interrogante de quien lee. El otro ejemplo: los niños tienen mente abierta y son inquietos, por eso siempre debemos de guiarlos para un buen crecimiento. Función del punto seguido y ejemplos. El punto seguido expresa la pausa entre un texto en el cual se inicia y se termina hablando de un mismo tema, teniendo en cuenta que cuando este se usa, se puede continuar sobre la misma línea. Con el punto seguido podemos separar enunciados que hagan parte de un mismo párrafo, y cuando este se use al final de un renglón, se puede continuar con el texto sin dejar espacios pronunciados. Por ejemplo, los pobladores llegaron a sus aldeas e iniciaron la recogida de sus cultivos. Las ganancias de cada familia las invertían en nuevas parcelas, en las cuales extendían sus sembríos. Para cada sección de tierra asignaban un responsable, quien distribuía las labores de cada aldeano. Ahí estamos viendo una pequeña pausa, pero que es más profunda que la coma. Por eso se usa el punto seguido y no el punto y aparte, donde iniciamos un nuevo párrafo. Función del punto y coma y ejemplos. Con el punto y coma indicamos una pausa sobre el rango comprendido entre una coma y un punto. Es decir, es una pausa más profunda que la definida por una coma e inferior a la que nos indica un punto. Es decir, se mantiene entre ese intervalo, pero es inferior a la del punto y superior a la de la coma. Listo. Con el punto y coma podemos separar frases o ideas y de este modo lograr un texto conciso, indirecto, directo, es decir, pronunciar y expresar bien la idea que se pretende. Los ejemplos son: daremos servicio todo el fin de semana, habrá que hacer un replanteamiento en la programación. El estudio es la raíz de un buen vivir. La cultura nos ayuda a constituirnos en una sociedad. Es importante tener en cuenta que estos valores se inculcan desde la niñez. ¿Qué es la coherencia y la cohesión? La coherencia es aquella propiedad de los textos que permite determinar su sentido verdadero, sin interrupciones de carácter inadecuado, que desvían el sentido del texto. Es aquella que mantiene el orden de las ideas y al mismo tiempo el que permite hilarlas, para que estas formen la idea principal de dicho texto, párrafo, etc. La cohesión es aquella parte textual que permite la interconexión de las ideas sin que éstas se repitan innecesariamente o que terminen confundiendo al lector. Además permiten que el orden de las ideas se relacione de tal forma con el texto que se forme una idea compacta con un conjunto de ideas complementarias que convoque en un óptimo entender para el lector. Para esto se requiere de los signos de puntuación y de palabras de interconexión. Las diferencias entre coherencia y cohesión. 1. Es la parte del texto que nos da a entender lo que se quiere decir sin interrupciones de escritura ni de diálogo. 2. Mantiene el orden de las ideas. La cohesión. 1. Es la parte textual que nos amarra al texto por medio de palabras sin cambiar lo que se quería decir. 2. Enlaza las ideas. ¿Qué son conectores? Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. Los conectores no son en sí una categoría gramatical, es decir, no existe en el diccionario una categoría conector, como si puede ser el caso de las categorías artículo, nombre, verbo, etc. En realidad los conectores proceden de distintas categorías. Clases de conectores y ejemplos. 1. Los conectores de adición son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales, por ejemplo, y además. 2. Los conectores de causa o conectores causales, los cuales expresan la causa o la razón de ser de algo, por ejemplo, ¿por qué? Dado que. Los conectores de condición o conectores condicionales,
Son aquellos que presentan acciones o hechos cuya realización o no realización es necesaria para que se cumpla otra acción o hecho. Por ejemplo, si, con la condición de, que, etc. Los conectores de finalidad expresan la finalidad, el objetivo, el propósito, el fin, etc. de una acción. Por ejemplo, para, con el fin de, etc. Clases de conectores y ejemplos. Los conectores de consecuencia introducen acciones o hechos que son consecuencia o resultados de otras acciones o hechos. Por ejemplo, en consecuencia, por lo tanto, etc. 2. Los conectores de orden, conectores de jerarquía o conectores cronológicos. Son aquellos que pueden utilizarse para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos, ya sea simplemente estableciendo una secuencia o bien jerarquizando las ideas de acuerdo con su importancia. Por ejemplo, en primer lugar, por una parte, sobre todo, etc. Los conectores de resumen son aquellos que se utilizan para cerrar o acabar un razonamiento, ya sea resumiendo los puntos principales o presentando una conclusión que se desprenda de lo dicho. Por ejemplo, en resumen, en conclusión, etc. ¿Qué es un texto escrito y sus principales características? Un texto escrito es una unidad lingüística con sentido completo y unitario, donde el tema y la estructura tienen una relación comprensible entre los enunciados. Las características son las siguientes. La dependencia gramatical entre sus diferentes unidades. 2. El tipo de texto, al uso adecuado del espacio, títulos, viñetas, etc. 3. Fondo, forma, coherencia, cohesión. 4. Presentación adecuada. Clases son orales, escritos, visuales por su propósito, informativos persuasivos, prescriptivos, estéticos por el discurso predominante, expositivo, descriptivo, narrativo, argumentativo por el tema que trata, periodístico, publicitario, científico, técnico, humanístico, literario, etc. Conclusiones. Podemos dar como conclusión que las normas gramaticales son muy importantes, ya que conscientemente o inconscientemente las usamos a diario, y más ahorita que vamos a empezar a elaborar trabajos escritos. Es indispensable para nosotros aprender a hacer buen uso para que nuestros receptores entiendan lo que realmente queremos indicar en nuestros textos, ya sean orales o escritos. Por ejemplo, ya que vamos a iniciar una larga, digamos que actividad o un largo proceso de escritos y párrafos, debemos de tener en cuenta lo que son la puntuación, tildación, etc. ¿Para qué? Para que todos los escritos que hagamos, los párrafos, tengan una idea clara, que el lector no tenga que ponerse, por ejemplo, a estudiar dónde iba la coma o dónde iba el punto y coma y qué quería decir cada oración. En los párrafos, por ejemplo, es muy importante usar el punto seguido. Muchas veces utilizamos 1, 2, 3, 4, 5 comas, donde realmente iban 1 o 2 y lo tercero era el punto, para dar una breve pausa y continuar con la misma idea, pero omitir un poco las comas y ser como más explícitos con lo que se quiere dar a entender. Muchas gracias por la atención, muy amables y hasta pronto.